recording right now. So welcome to your video conference for English A2 for today, April the 29th. Les damos un saludo y una cordial bienvenida a nuestros estudiantes de inglés A2 del curso de inglés de Rejanza de Farmacia. El día de hoy tenemos dos temas, uno que es el Present Perfect. Vamos a repasar ya los últimos contenidos de este tema que hemos cubierto a lo largo de 2 semanas. Ya hoy sería nuestra tercera semana para consolidar, como dijimos ya entonces, esta estructura. Y vamos a hacer un repaso de quantities, que es un tema que también ya cubrimos hace unas unidades, hace un par de meses también, pero pues a solicitud de una estudiante, entonces vamos a hacer este repaso, ya que el tema de quantities pues es algo extenso y vale la pena pues algún repaso también. Acá entonces en pantalla vemos las dos habilidades que vamos a trabajar hoy. Today we will learn how to tell about activities you have or you haven't done. Entonces, por un lado, vamos a hablar de actividades o de las acciones que ustedes han hecho o no han hecho. Por otro lado, we will learn how to describe food and things using quantity expressions. En el segundo tema, entonces, vamos a repasar cuál es la descripción de comidas y de objetos utilizando cantidad. Como les decía, ese tema de quantities, pues lo cubrimos en alguna de las sesiones por allá en febrero, tal vez, o en marzo, lo estamos retomando. Antes de empezar con nuestro repaso del presente perfecto, que es el tiempo verbal que estábamos viendo en las últimas semanas, vamos a dar un anuncio como para darle tiempo también a algunos estudiantes que sé que se están conectando a nuestra sesión. Entonces, este anuncio es para recordarles sobre los parciales de las lecciones 1 a la 14, que se cierran el 31 de diciembre. Tenemos un mes todavía para hacer esas lecciones. Recuerden que ahí, pues como aparece en la lista, está cada tema. Por ejemplo, si ven la lección 11 y 12, esos temas son de presente perfecto, que es uno de los temas que estamos repasando allí, por ejemplo. También hay un examen final que se va a abrir, bueno, acá dice desde abril 29, la verdad lo vamos a abrir de hoy en 8 días, que es el 5 de mayo. O bueno, miramos acá por calendario, el 5 de mayo sería el martes, o sea, de ayer en 8 días, vamos a estar abriendo ese examen final y va a estar abierto pues también por un mes, ¿no? Hasta finales de mayo. Y como vemos acá en esta diapositiva, entonces vamos a abrir también los foros calificables. Estos foros calificables son los que vamos a tener a lo largo del mes de mayo. Entonces, lo que es de la semana del cinco al 11, luego del 12 al 18 y por último del 19 hasta el 26 de mayo, en esas 3 semanas, vamos a estar teniendo temas diferentes y se va a evaluar ese foro. Ustedes pues que ya cursaron inglés A1 el año pasado, recuerdan que hicimos unos foros calificables y de allí se asignó una nota. Entonces en este semestre pues la actividad es de ese mismo corte, ¿no? Entonces el foro tiene un porcentaje, un valor del 10% que les sirve, ¿no? Les va a ayudar pues para subir nota allí. Se mira obviamente la calidad de la participación, no es solo que digan, yes, I like terror movies because they are great, sino pues que utilicen un nivel de expresividad harto, ¿no? O sea, alto, y también el uso del idioma, obviamente que sea pues correspondiente a la tarea que se asigna. Entonces, igual en el aviso que vamos a lanzar desde el día lunes de la otra semana, se les va a notificar por correo y por un anuncio en la plataforma de estas dos, digamos, noticias o actividades. Uno, lo que es los foros calificables, que obviamente pues es obligatorio presentar allí esa participación para tener nota. Y también sobre la apertura de ese examen final, que va a ser pues un repaso de los temas que hemos visto en ese examen final. Entonces va a estar allí. Ese era pues el anuncio que les tenía en cuanto a las lecciones, a los trabajos. Y bueno, ahora sí vamos entonces. Bueno, antes de que empecemos con nuestro tema del presente perfecto, recuerden que en la sección material de apoyo, que se encuentra dentro de la sección módulos allí en Canvas, están, por ejemplo, los verbos irregulares en pasado, están las guías de aprendizaje, obviamente con las que hemos
o se ha ido tratando de hacer práctica de cada uno de los temas semanales, ¿cierto? Y hay páginas de práctica libre, hay varias. Entonces, por ejemplo, está el Grammar Secrets, Ego for You, son todas esas páginas pues que les permiten a ustedes entrar allí y hacer sus actividades pues libres, no calificables, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esta sección de material de apoyo. Los verbos irregulares en pasado que aparecen allí en material de apoyo les sirven precisamente para repasar el tema de el pasado simple, el pasado participio, que son las estructuras que hemos cubierto, como les decía, desde hace 15 días, más o menos desde esa semana del miércoles 15 y hace 8 días el 22 también hicimos práctica de esos dos temas, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta allí. Me dice Judy Zapata que no se escucha. Por favor, me confirman Kiara, Sandra, Diana Carolina, Erika María, si sí se escuchan. Me escriben ahí en la ventanita de chat. Yes, teacher, we can hear you. En caso de que me estén escuchando, ¿listo? Igual acá ya chequeé mis conexiones y creo que está todo conectadito, ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿no? Yes, teacher. Ah, bueno, Erika María me escucha, entonces creería, Judy, que debes revisar tu conexión. Un momento, ya le escribimos acá, Judy. Judy, revisa tu audio del computador. Sí, a veces eso pasa, chicos, que mientras les estoy hablando, de pronto hay algún error en su audio o simplemente tienen el botón del volumen en off, entonces pues a veces nos pasa, pero pues bueno. En este primer tema que estamos repasando, entonces tenemos esa pregunta temática, What have you done recently? Quienes respondieron al foro de la semana pasada y antepasada, pues la verdad ese foro estuvo por 2 semanas, practicamos este tema del presente perfecto, ¿no? De las cosas que hemos hecho o no hemos hecho recientemente. Al respecto, entonces veíamos que hay tres partículas de tiempo o adverbiales que nos permiten decir lo que ya se hizo, yet, o para hacer una pregunta. Por ejemplo, si les digo, ¿ya cenaron? Have you eaten dinner yet? Esa sería una pregunta allí con esa partícula. Con already, recordemos que es lo que ya hemos realizado. Por ejemplo, esta semana yo ya respondí el foro, entonces yo puedo decir, I have already answered the forum. Entonces yo ya respondí el foro. Con just, recordemos que decíamos que nos sirve para actividades que recién hemos hecho. Ahorita, por ejemplo, antes de esta videoconferencia, estaba un amigo acá de visita, un vecino que pasó a saludar, entonces él se acabó de ir. Yo para decir esa expresión, mi vecino se acabó de ir, podría decir yo, my neighbor has just left. Entonces ese just nos sirve para algo que acaba de suceder, ¿no? Bueno, ese tema lo cubrimos hace 8 días y 15 en la introducción, la parte inicial de ese ejercicio. Entonces, bueno, lo que vamos a continuar es aquí, la pregunta, ¿Have you done it yet? Entonces, estamos viendo esta diapositiva acá donde está la pregunta, ¿Have you done it yet? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya hiciste alguna de estas actividades? Entonces, ¿qué vamos a decir? Say what activities you have already done. Decir qué actividades ya han hecho. O haven't done yet this month. Entonces, ¿qué actividades no han hecho este mes? Por ejemplo, si la actividad es ir a nadar en este mes. En este mes yo no fui a nadar porque obviamente en la cuarentena no podemos salir a nadar. Entonces, en ese ejemplo yo digo, I haven't swum yet. Recuerden, chicos, que el verbo inicialmente es swim, ¿no? Nadar. Pero como yo lo estoy diciendo en pasado participio de que no he nadado en este mes, debemos hacer la conjugación, ¿no? Si alguno de ustedes sí fue a nadar en este mes que ya va acabando, porque de pronto tienen piscina en el conjunto o piscina en su casa, entonces pueden decir la afirmación, I have already swum this month. Yo ya nadé este mes. Entonces recuerden, para positivo, I have already más el verbo en participio. Para negativo, I haven't el verbo en participio y ese yet que nos va a decir
todavía, o sea, lo que todavía no hemos hecho, ¿no? ¿Cuáles son los ítems aquí? Go to the supermarket. Vamos a escribir en el chat si ya fueron al supermercado en este mes. See a movie, si ya vieron una película este mes. No necesariamente en el cine, ¿no? En el cinema, porque sabemos que ahorita están todos cerrados, pero sí de ver una película en casa. Entonces que nos digan si ya vieron, no sé, una saga o una película en inglés, alguna que hayan visto, ¿no? Eat fish. Esta acción que vemos acá es la de comer pescado. Entonces, si ya comieron pescado esta semana, vamos a escribir la frase diciéndolo allí en el chat, ¿no? El otro ítem que vemos allí es send an email. ¿Quiénes ya enviaron un email esta semana o este mes? De hecho, recuerden que estamos diciendo qué actividades de estas hemos hecho en este mes. Entonces, uy, yo este mes, yo puedo decir, I have sent 200 emails. Ya he mandado como 200 emails. Otra actividad, write a shopping list. Escribir una lista de compras o del mercado. Entonces, ¿quiénes en este mes han escrito una lista de mercado, no? Cuando salen a hacer sus compras. Y por último, drink beer. Allí es beber cerveza. Entonces, si en este mes han bebido una cerveza, colocan allí si ya lo han hecho o no en la forma negativa, ¿no? Bueno, nos saluda Wilson Cuellar. Hello, Wilson. Welcome and welcome to your son. Espero que esté ahí con su hijo. También saludamos entonces a Junior. Bueno, chicos, queremos ver sus respuestas allí de esos ítems, de cosas que ustedes ya hicieron o no han hecho este mes. Recuerden que el ejemplo, ahí donde dice example, entonces podemos decir si la actividad es nadar y si yo ya nadé en este mes, yo digo, I have already swum this month. Yo ya nadé en este mes. Si yo todavía no he nadado en este mes, entonces yo diré, I haven't swum yet. Todavía no he nadado, ¿no? Importante, como les comentaba hace un momento, utilizar el verbo en participio, ¿no? Ya que en algunos exámenes, en algunas de las pruebas que ustedes pueden presentar, entonces les sale así el verbo en infinitivo, como lo estábamos presentando hace un momento, y la idea es que usted conjugue el verbo. Entonces el verbo ir, haber ido. Si es comer, entonces que lo conjuguemos en haber comido, ¿no? Esa es la idea del ejercicio. Veamos otros ejemplos. Si les preguntan si ya fueron al supermercado este mes, have you gone to the supermarket this month? Yo puedo decir, I have already gone to the supermarket this month. Entonces lo que digo es, yo ya fui o ya he ido al supermercado este mes y pueden decir el número de veces, ¿no? Recuerden que en presente perfecto, por lo general se hace ese recuento. Entonces yo puedo decir, I have already gone to the supermarket 3 times, 3 veces en este mes. Para el segundo ítem, que es haber visto películas en este mes, yo puedo decir, I have already seen 3 movies this month. Entonces lo que estoy diciendo es, yo ya vi 3 películas en este mes. Pues ahorita como estamos en esta forma en cuarentena, tal vez es más fácil poder ver una película, ¿no? Bueno, en mi caso no, la verdad, chicos, porque hay mucho trabajo, entonces pocas películas, pero este es un ejemplo cuando digan que han visto ya 3 películas en el mes. ¿Qué otro ítem? Si no he comido pescado, por ejemplo, este mes no he comido pescado, yo puedo decir I haven't eaten fish yet. Todavía no he comido pescado. Vean ahí el cambio del verbo. Pasa del presente eat al pasado participio eaten, que es haber comido. Si la pregunta es, have you sent emails this month? La posible respuesta entonces puede ser allí. I have already sent 6 emails this month. Ya he enviado 6 emails. Bueno, este día, el día de hoy nada más, he mandado 6. En el mes, puedo decir I have sent 200 emails this month. Para el otro ítem, que es haber escrito una lista de mercado, una lista de compras, yo puedo decir, I haven't written a shopping list this month. Entonces, en ese caso, no he escrito una lista de mercado. Y por último, si el ítem es drink beer, que era tomar cerveza, puedo decir, por ejemplo, I haven't drunk
beer this month. También noten el cambio allí de ese verbo drink, que en presente es así, y en pasado participio, como lo vemos en la diapositiva, es drunk, haber bebido. Entonces, recuerden que en ese orden son los verbos irregulares. Y recuerden también que en el material de apoyo que les mostraba hace un poco el pantallazo, ahí en el material de apoyo encuentran un vínculo de Google, del Internet, para que puedan ver esa lista de verbos irregulares. Esa lista está, digamos, muy chévere porque les permite hacer clic sobre el verbo y escuchar la pronunciación. Entonces ahí pueden repetir los verbos y practicar esa pronunciación. Otro tema, digamos, dentro del presente perfecto es si has hecho tales actividades en tu vida. Entonces, ¿alguna vez has ganado la lotería, por ejemplo? La pregunta ahí sería, ¿Have you ever won the lottery? Si a mí me preguntan eso, ¿Have you ever won the lottery? Yo puedo responder en las dos formas. Si sí me he ganado la lotería, yo digo, yes, I have won the lottery twice. Me he ganado la lotería dos veces. Pero si nunca me la he ganado, entonces recordemos utilizar ese adverbio never, que es nunca. Ahí está en el ejemplo, en la parte superior. I have never won the lottery. Nunca me he ganado la lotería, ¿no? Entonces, en este ejercicio, la pregunta clave es, ¿have you ever? ¿Alguna vez has? Y alguna de estas actividades de los ítems que hayamos hecho. Entonces, les voy a ir leyendo las preguntas y van pensando en el tipo de respuestas de acuerdo con lo que nos puedan responder allí en el chat, ¿no? Have you ever slept in a park? Yo ahí les estoy leyendo el verbo conjugado. En la diapositiva lo ven entre paréntesis en presente, pero yo se los estoy pronunciando en pasado participio, que ya es la forma conjugada, ¿no? Entonces, have you ever slept in a park? La segunda, have you ever been on television? La tercera, have you ever written a love letter? La cuarta, have you ever gotten lost? Esa es de perderse, ¿no? Perderse en la ciudad o en algún lugar público. La siguiente, have you ever sung in a public event? Otra, have you ever cheated on an exam? Ese verbo que ven allí, cheat, en paréntesis, que es hacer trampa, entonces es regular. Como el verbo regular, le colocamos ed al pasado y nos queda cheated. Por eso yo les leía la pregunta, have you ever cheated on an exam? Y la última, have you ever bought anything on the internet? Bueno, ahí tenemos estas preguntas, estimados estudiantes, 6, 7, 7 preguntas de experiencias que ustedes han hecho o nunca han hecho. Entonces, recuerden el ejemplo que está en la parte superior. I have never won the lottery si nunca me he ganado la lotería. O I have won the lottery twice si ya me he ganado la lotería dos veces. Entonces, igual con los ítems que acabamos de leer allí, sleep in a park, write a love letter, get lost, cheat on an exam o buy anything on the internet, escojan una de esas frases y nos dicen entonces qué actividades han hecho en su vida, ¿no? Aquí ya no estamos preguntando como hace un momento que si este mes se han ganado la lotería o no, sino en su vida. Recuerden, chicos, que esa pregunta que ven ahí, have you ever, se refiere a si alguna vez en la vida han tenido esa anécdota. Por lo general, las preguntas de have you ever son anecdóticas y son de situaciones muy especiales. Cuando introdujimos este tema del present perfect hace 15 días, un ejemplo que yo les leía ahí era, have you ever met a famous person? Cuando les decía, ¿alguna vez han conocido a un famoso? ¿Se acuerdan? Ahí incluso les puse la foto de Amparo Grisales, que decía que sí, que yo conocí a una actriz. Entonces, ahí damos el ejemplo de que sí hemos conocido a un famoso, ¿no? Bueno, están tímidos hoy. ¿Quién más es? Diana, Marina, Diana Carolina, Judy, Brenda. Welcome, Brenda. Bueno, están hoy calladitos. Espero igual estén tomando nota de estos ejercicios para el momento de la práctica. Recuerden que en las lecciones
bueno, 8 9 o 9 10 ahí les sale el presente perfecto, que es el tema que estamos repasando. Hace un momentico, cuando les di el anuncio del día que tenía que ver con los parciales y los foros y todo esto, ahí salían sus lecciones cuando el tema es present perfect. Entonces, cuando estén siendo evaluados en este tema, recuerden estas estructuras, ¿no? Bueno, Erika María, que estuvo muy puntual hoy desde antes de las 5 o'clock, ella nos da su ejemplo. I haven't slept in a park. Excelente, entonces ella dice que no he dormido en un parque. Elizabeth dice, ever slept in a park. Bueno, ahí entiendo que Elizabeth nos dice que sí ha dormido en un parque, entonces dirías, I have slept in a park. Sí he dormido en un parque. El ejemplo que yo les pongo acá en la diapositiva es, I have never slept in a park, si yo nunca he dormido en un parque, ¿no? Mm, sobre el siguiente ítem, que es estar en televisión o aparecer en televisión, yo les digo, por ejemplo, I have been on television 3 times. Yo he estado en televisión 3 veces, ¿sí? En caso de que se hayan salido, ¿cierto? En televisión. Para el caso 3, la de haber escrito cartas de amor, ese era el tema allí. I have written 2 or 3 love letters. Yo he escrito 2 o 3 cartas de amor. Recordemos que el verbo original es write y el pasado participio es written. Allí la T se duplica y se le agrega también una N, ¿no? Entonces, por eso es que el verbo es irregular. Cambia su escritura allí. La cuarta de ese ítem es que si se han perdido en algún lugar. Entonces, aquí diríamos, I have never got lost anywhere. Yo nunca me he perdido en ningún sitio. Bueno, yo la verdad sí, pero es mejor no recordar. Ese got allí tiene un asterisco porque el got es el pasado participio para el inglés americano. Es decir, en Estados Unidos, la gente preferiblemente o más comúnmente utilizan ese got como el pasado participio de get. En británico, hay como ven, entre paréntesis está gotten, que es la forma británica. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, los británicos será más común que digan I have never gotten lost anywhere. Es una variación que tiene este verbo que de por sí es irregular, ¿cierto? Entonces, lo que lo hace aún más irregular es que tiene dos posibles formas en su participio pasado, ¿no? De haberse perdido. Bueno, Wilson Cuellar nos dice en el chat, I haven't slept in a park. Muy bien, están utilizando el pasado participio de los verbos, que es súper importante allí. Sobre el quinto ítem de haber cantado en un evento público, yo digo, por ejemplo, I have never sung in a public event. Yo nunca he cantado en un evento público. Sobre el sexto, recordemos que era haber hecho trampa en un examen. Entonces, I have never cheated on an exam. Yo nunca he hecho trampa en un examen. El verbo original era cheat y como es regular le agregamos ed y nos queda cheated, que es haber mentido, bueno, haber hecho trampa, quiere decir ese verbo. Y el ítem 7 dice, I have bought some things on the internet. Ah, bueno, la pregunta ahí era que si alguna vez han comprado algo en internet. Entonces yo digo ahí, por ejemplo, en esta frase, yo he comprado algunas cosas en internet. Hace poco que fue, libros, la semana pasada que fue el día del libro, en la semana del idioma, ese día pedí unos libros por internet. Mercado, recuerden que también se puede pedir por internet. Domicilios de algunos vecinos que tienen su aplicación, se pide por internet. Entonces, I have bought on the internet. Si hemos comprado cosas en internet. Bueno, cuña, de nuevo, como hace poco se unieron unos estudiantes que estoy viendo acá que entraron a la sesión, les recuerdo entonces que en la sección del material de apoyo, que está dentro de la sección módulos, cuando entran allí a Canvas, van a módulos y dentro de módulos está esta subsección que es material de apoyo. Allí están los verbos irregulares en pasado. Entonces el write, wrote, written, el drink, drank, drunk. ¿Cuál otro vimos? El de get, got, gotten, que acabamos de ver allí. Todos esos verbos están allí en una lista. Entonces hacen clic ahí donde está verbos en pasado. Y en esa página pueden hacer clic sobre cada verbo y practicar la pronunciación, ¿no? Entonces, les conseguí incluso en ñapa, porque algunos de ustedes dicen, es que el teacher consigue este material, pero me toca traducir. Entonces,
Salvados porque en esta página que les puse están los verbos irregulares en sus tres formas, presente, pasado y participio, y en adición está la traducción. En la última columna está la traducción en español. Entonces, ahí les va a quedar más fácil entender el significado de cada verbo. Bueno. Entonces los invito a que revisen esa página de verbos irregulares en pasado y el resto, chicos, miren las guías de aprendizaje, recuerden que les sirven para preparar los quizzes y las páginas de práctica libre que tienen ejercicios así interactivos de varios temas. 5:30, son las 5:30 y justamente entonces empieza nuestra segunda mitad de la clase, que es el repaso de este tema, Review of Singular and Plural Quantities. Vamos a ver entonces un repaso de las cantidades singulares y plurales. Bueno, aquí los ha dejado yo hace 8 días. Es que este tema creo que se nos atrasó como hace 8 días. Ahí lo tenía yo en mi calendario que lo íbamos a dictar hace 8 días, pero se nos quedó. Y les traía 11, vean, de snack, de 6 p.m. snack. Entonces dejemos que salgan primero nuestra rica comida, porque sé que estas diapositivas a veces se retrasan un poco, ¿cierto? Por la señal de internet, pero aquí ya van saliendo. Listo, ahí. Entonces, en este momento tenemos la diapositiva del repaso, review, singular and plural quantities. En este repaso de cantidades plurales y singulares, lo que vamos a hacer es practicar ese tipo de comidas o de objetos cuando decimos uno, pocos, unos o ninguno, ¿no? Entonces, ese tipo de cantidades queremos mencionar. En los quizzes que están proyectados en el parcial, por lo general hablan de unidades de comida. Entonces, que si no hay jugo, que hay poquito jugo o hay una taza de café. Entonces, todo ese tipo de cantidades son las que nos sirven allí. Bueno, ¿qué pasó? Mis diapositivas se ralentizan. El internet está un poquito caprichoso. Ya había pasado diapositiva en la comidita y se me volvió al principio, se me devolvió. Por favor, chicos, me avisan acá, Brenda, Wilson, Carol, Judy, me dicen si pueden ver los 4 elementos de la comida, ¿no? No son el aire, fuego y tierra, ¿no? Sino son los 4 elementos que vemos ahí. Hay 4 foticos con 4 descripciones de alimentos. Entonces, por favor, me dicen si ya las pueden ver ahí en pantalla para ir leyendo los ejemplos. Bueno, Brenda dice yes, yes, yes. Vale, entonces el primer ejemplo que es, oh, delicious. Ahí vemos un sándwich. Entonces yo lo que digo es, I would like a sandwich for dinner. Me gustaría un sándwich para la cena. Entonces, esa es una unidad, a sándwich. Recordemos que ese a es un artículo indefinido que es un sándwich. Es una unidad. Also, bueno, en la segunda está el jugo, ¿no? I also want to drink some juice or soda. Ahí en esa frase estoy diciendo, yo también quiero beber algo de jugo o soda. Entonces ya estoy diciendo esa cantidad que es some y se utiliza sobre todo en líquidos o en cosas no contables. Some. A veces se traduce como algo de o un poco de, ¿cierto? Esa cantidad some. Luego, I need an avocado for the salad. Necesito un aguacate para la ensalada. Entonces, anteriormente decíamos a sándwich para un sándwich. Ahora es an avocado para un aguacate. Entonces, de nuevo, este artículo indefinido, recordemos que se utiliza antes de una vocal. Entonces, como avocado, el aguacate empieza con vocal, entonces necesitamos utilizar este artículo con la N, ¿no? Entonces, an avocado. Si decimos una naranja, entonces I want an orange. Igualmente, porque orange empieza con vocal, por lo tanto se le antecede el an con esa N allí. Y por último, aparece ahí una carne tachada, ¿cierto? La carne está como que no hay. ¿Qué estamos diciendo allí? We don't have any meat for lunch. No tenemos nada de carne para el almuerzo, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a preparar algún alimento y van a la cocina y descubren que no hay nada de eso, es la frase que decimos en inglés. We don't have any meat for lunch. Entonces, estamos viendo allí cantidad de chicos de A o AN para un objeto o un elemento de comida
Some para algo o un poco que es no contable, por lo general es para líquidos o comidas, digamos, que no se pueden contar físicamente de a uno en uno, como la sopa. Si usted dice, yo tomé un poco de sopa, I ate some soup, ¿cierto? Entonces, un poco de sopa, no estamos midiendo la cantidad exacta. Entonces, en ese caso es some. Y any, recordemos entonces en este ejemplo que estábamos viendo, que es para negar. Si yo digo, por ejemplo, acá, que se acabaron los cacahuates. I don't have any peanuts. Se me acabaron los cacahuates. Entonces, estoy negando allí con ese any. Bueno, veamos el repaso de los artículos indefinidos que hace un momento les estaba diciendo. Entonces, indefinite articles a or an. Como les decía, entonces ese artículo a se utiliza para cosas u objetos singulares que empiecen por consonante. A lamp, una lámpara. Entonces yo digo, acá tengo una lámpara, there is a lamp. There is a door, acá está la puerta también, una puerta. I live in a house, yo vivo en una casa. I have a bag, entonces tengo una maleta, un maletín. For my salad I need a tomato, un tomate, ¿no? Entonces, objetos singulares que empiecen por consonante y las vemos las consonantes en color rojo, siempre vamos a utilizar a. Por ejemplo, ¿qué será esto? ¿Qué le muestro por acá? Esto. This is a bracelet. Es un brazalete o una pulsera. ¿Qué dice mi reloj? Mueche, ya lo boté por ahí, no sé dónde tenía mi reloj, pero yo puedo decir, tengo un reloj. I have a watch. Entonces, en ese sentido, todos los objetos que empiecen con una consonante, se les va a anteceder el am. También aplica en profesiones, chicos. Entonces, ¿ustedes qué son? Regentes de farmacia. I am a pharmacy manager. What is Hassan's profession? Hassan is a teacher. En ese tipo de frases, cuando decimos la profesión de una persona, también se utiliza el a o an. Bueno, ahora veamos el segundo artículo indefinido que aparece a la izquierda, perdón, a la derecha, an. Entonces dice an plus vowel. Aparece allí entonces que vamos a utilizar ese artículo indefinido an más palabras que empiecen con vocal. ¿Cuáles son las vocales? Pues los sonidos a, E, I, O, U, tal como los del español. Entonces, an apple, una manzana. An elephant, un elefante. An ice cream, un helado. Entonces, que el niño se antojó de un helado. The baby wants an ice cream. An orange, el ejemplo que les daba yo hace un momento. Entonces, una naranja. Or an umbrella, una sombrilla. ¿Cuál es la excepción aquí, chicos? En este caso de utilizar el artículo an, cuando es an, que le sigue una vocal, la excepción es con estas palabras que vamos a copiar aquí en el chat. A uniform o a university. Estas palabras que están viendo aquí en el chat, por ejemplo, uniform y university, tienen un prefijo. El prefijo de estas palabras es el latín uni o uni, que es uno, ¿cierto? Uno. Por ejemplo, el universo es uno, ¿cierto? La universidad es una institución. Entonces, las palabras en inglés que tengan ese prefijo uni se va a utilizar con a. ¿Cómo así? Entonces yo digo, por ejemplo, I wear a uniform. Yo luzco un uniforme o yo visto un uniforme. ¿Por qué? Por la pronunciación, porque el sonido de ese uniform y university no es U, sino es U. Ahí hay una semivocal, se llama esta en inglés. Mientras que, por ejemplo, la palabra umbrella, que aparece ahí en la pantalla, umbrella, que es la sombrilla, ese es un sonido de una sola vocal. No es umbrella, sino umbrella. Es más como una A. Mientras que en este prefijo que les acabo de copiar ahí en el chat de uniform y de university, el sonido es una semivocal, ¿no? Entonces, en ese caso es una excepción y vamos a decir a uniform o a university, un uniforme y una universidad, ¿listo? Esto entonces en cuanto a los artículos indefinidos, un o una. No tienen género tampoco, entonces podemos decir que es una sombrilla o un limón, un carro o una lavandería. Entonces, estos temas del género, es que si es masculino o femenino, no van a importar allí. Y pues a o one, recordemos que significa una unidad, one unit. Por ejemplo, cuando yo digo, un excelente día, it was an excellent day, ¿no? O un día feliz, a happy day.
Have a happy day. Bueno, chicos, acá en esta parte del repaso, entonces vamos a ver unas expresiones comunes en las cuales se utilizan a o an como artículos, ¿no? Recordemos que entonces se refieren a una unidad. I need a bottle of alcohol. Necesito una botella de alcohol. Entonces, si alguien llega a su farmacia y les pide el antiséptico, pues les dirán así, I need a bottle of alcohol. Otra, can you give me a hand, please? ¿Me podría dar una mano, por favor? Entonces, cuando pedimos ayuda o pedimos una mano, entonces, give me a hand, dame una mano. Otra, I have an important meeting tomorrow. Tengo una reunión importante mañana, entonces an important. Ya sabemos que como important empieza con vocal, se le antecede ese artículo an. Otra, she hasn't found a job yet. Ella todavía no ha encontrado un trabajo. En esta frase, ojo, porque en español de pronto es común decir estoy buscando trabajo o no tengo trabajo o ella consiguió trabajo, ¿no? Entonces, uno dice tener trabajo o conseguir trabajo, es como la frase común. En inglés es regla que se diga tener un trabajo o conseguir un trabajo. Entonces, en inglés sí es necesario que utilicemos ese artículo a allí. Por ejemplo, yo les decía, she hasn't found a job yet. Ella todavía no ha encontrado trabajo o un trabajo, ¿no? Entonces, importante, si ustedes dicen, do you have a job? ¿Usted tiene trabajo? Yes, I have a job. Que numeremos siempre el trabajo cuando estamos hablando en sí de eso, de su profesión, ¿no? Next, Martin is an actor and Nelly is a dancer. ¿Qué estamos recapitulando aquí? Lo que les decía de las profesiones. Cuando yo decía que Hassan es un teacher y que usted es regente de farmacia, entonces para las ocupaciones de una persona, cuando estamos describiendo aquí a Martin, por ejemplo, o a Nelly, veamos que para Martin, an actor, que él es actor, y Nelly, a dancer, que ella es bailarina. Entonces, siempre en las ocupaciones de una persona, si yo les digo, what is your mother's job? ¿Qué hace su mamá? O what is your father's job? ¿Cuál es el trabajo de su papá? Entonces siempre vamos a responder con ese a policeman, a firefighter, a doctor, a psychologist, etcétera. Cuando pedimos un favor, otra, could you do me a favor? ¿Podría hacerme un favor? Entonces cuando decimos un favor es a favor. Y otra, we need an explanation. Necesitamos una explicación. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de una explicación, an explanation. Y aquí otro tema. Entonces, luego de ver este repaso de los artículos indefinidos o indefinite articles, I am, hay otro tema que tiene que ver con las cantidades, ¿no? Entonces, que si son cantidades en afirmación, en negación, cantidades singulares o plurales, ¿cierto? En sí, este era el tema que nos pidió repasar la estudiante hace 15 días cuando nos dijo, teacher, es que quiero repasar ese tema de some y any. Nos dijo una estudiante y por eso hoy lo estamos haciendo. Entonces, recordemos que some es para cosas que afirmamos en plural. Por ejemplo, yo digo, tengo unos amigos en San Andrés. Yo diré, I have some friends in San Andrés. O puedo decir, no sé, tengo unas chaquetas sobre la cama. I have some jackets on the bed, ¿no? Entonces, unos o unas, o ese algunos o algunas, lo vamos a utilizar con some, ¿vale? Para cosas no contables como el agua, por ejemplo, acá en mi botella yo tengo algo de agua o un poco, va como por acá, no está completa, pero está como por acá, entonces yo digo, hay algo de agua. There is some water. Entonces también para cantidades singulares y no contables vamos a decir lo que hay. Entonces, en mi cocina hay algo de azúcar, entonces there is some sugar. Para esos elementos que no podemos contar por unidades, y si decimos que hay un poco o algo de ese elemento, entonces vamos a utilizar some. En afirmación, ¿no? Por eso está ese some con el signo más o el positivo, que quiere decir que estamos afirmando, ¿no? Ahora, en negativo y pregunta, ¿qué vemos allí? Esa partícula o ese adverbio de cantidad que es any. Any nos sirve entonces para dos cositas, para negar o para preguntar. Yo les digo, por ejemplo, ¿do you have any friends in Mexico? ¿Ustedes tienen amigos en México?
No, ninguno. Entonces yo digo que no tengo ningún amigo en México. I don't have any friends in Mexico. ¿Tienen dólares en su billetera? No, I don't have any dollars in my wallet. Entonces, esas negaciones cuando decimos que no tengo amigos en México, no tengo dólares en mi billetera, o acá, por ejemplo, no sé, Xbox y videojuegos. Si me preguntan, ¿tiene videojuegos en su casa? No, I don't have any video games in my house. Entonces, nos sirve para negar cosas en plural o personas también en plural, ¿no? Entonces, que no tengo, que no hay, que no existe, nada de eso. Y en singular nos sirve también para este tipo de cantidades no contables. Entonces, por ejemplo, en mi nevera sí hay agua, there is some water, pero no hay nada de whisky, por ejemplo, there isn't any whiskey. Entonces, estoy negando allí y diciendo que no hay nada de ese tipo de licor, ¿no? En preguntas, entonces también vamos a poder utilizar ese any en preguntas como ¿usted tiene hijos? ¿Do you have any children? ¿O usted habla algún idioma oriental? ¿Do you speak any Asian languages? Entonces, en preguntas, cuando preguntamos por cosas plurales, nos va a servir para utilizar esa cláusula adverbial que es any. Bueno, esta es una explicación de repaso, muy a grosso modo o por encima de acuerdo con lo que vimos en ese tema de some y any. Acá en este cuadrito, mientras les aparece, sé que la diapositiva a veces se ralentiza un poco, entonces mientras aparece esta diapositiva que ya trae la gráfica de a, an, some y any, vamos a encontrar la regla de uso y los ejemplos. Veamos a y an. Otra vez, me gusta entonces reforzar ese uso para que nos quede claro. Entonces, decíamos que a o an es uno, una unidad. Se utiliza con cosas contables en singular. Por ejemplo, there is a plum. Hay una ciruela. Plum, recordemos que es ciruela. Entonces, there is a plum or there is an apple. Hay una manzana. Ahí ya decíamos entonces que a más un objeto que empiece por consonante y an más un objeto que empiece por vocal, ¿no? Un o una. Luego viene some. Some nos sirve para mencionar cosas contables y no contables en frases afirmativas. Entonces, por ejemplo, there is some sugar. Hay algo de azúcar. En mi cocina hay algo de azúcar. O sea, todavía no se ha acabado. Todavía hay. O arroz, por ejemplo, si dicen, sí, todavía queda algo de arroz. There is some rice. En ese caso, para algo singular, ¿no? Para las cosas plurales como manzanas, vemos ahí el ejemplo. There are some apples. Hay unas manzanas. En mi mesa, ¿qué hay? Hay unos mangos. Entonces yo diré, there are some mangoes in my kitchen. ¿Listo? Entonces, some nos sirve para afirmar cosas singulares que son no contables o plurales que son cosas contables. Any decíamos que nos sirve entonces con cosas contables o no contables en forma negativa o interrogativa. Entonces repasemos ese ejemplo o estos dos ejemplos. There isn't any sugar. No queda nada de azúcar. O si yo digo, uy, ya se acabó el aceite, no queda nada de aceite. There isn't any oil. O por ejemplo, si yo digo que yo no tomo café, si yo digo que no tomo nada de café, entonces I don't drink any coffee. Any coffee. Eso para algo singular. Para los plurales, vuelve y juega las manzanas. There aren't any apples. No hay manzanas, ¿no? Y en pregunta, entonces nos sirve para interrogar. Is there any sugar? ¿Hay algo de azúcar? O por ejemplo, si decimos, hay, no sé, tomates en su nevera, ¿are there any tomatoes in your fridge? Ahí estaríamos preguntando. Entonces, este cuadrito es muy importante. Luego, cuando estén viendo la videoclase en diferido o cuando vean las diapositivas, recuerden tomar un pantallazo o en este momento tomar esa pantalla de estas reglas que básicamente sintetizan lo que es el plural, lo singular, lo contable, lo no contable, lo positivo, lo negativo y las preguntas, ¿no? En preguntas sabemos que es con any. Bueno, chicos, repasito. Esta videoconferencia se ha ido más bien sobre el tiempo, eso me gusta, entonces aún nos queda tiempito de hacer este repaso.
con some o any. Entonces hay varias frases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se las voy a leer y ustedes van decidiendo si vamos a completarlas con some o any. Number 1, I haven't read news today. Number 2, I've just made some cookies. Would you like? Number 3, do you know information about the quarantine? Number 4, Susie, ahí hablamos de Susana o de Susie. Susie has already bought apples for the fruit salad. 5, 5, thanks, but I don't need help. Ahí es agradeciendo, pero diciendo que gracias, pero no. Thanks. Number 6, are there students near your neighborhood? And 7, I would like rice and vegetables for dinner. Acá en el chat me pregunta Erika María Carmona que el much, ¿qué? El how much y el how many, ¿cierto? Bueno, vuelve y juega. Este tema, chicos, de las cantidades, como se dan cuenta, es extenso. O sea, difícil no es el tema, pero sí es extenso. Lo que acabamos de ver en estos ejemplos de a, and, some y any es la base, es digamos como lo principal para entender este tema de singulares y plurales. Digamos que much y many vienen por añadidura a lo que es much y any. Entonces, si ya entendimos que some, por ejemplo, acabamos de ver de some, que es para cosas plurales, entonces, por ejemplo, some equivaldría con many. Y much equivaldría con las cosas singulares o no contables. Bueno, eso requiere tal vez otra videoconferencia, o sea, este es tema de otra videoclase. Prácticamente lo que me pregunta es Erika de much, many y sus respectivas preguntas, porque recuerden que se pregunta how much y how many, cuántos o cuánto, o cuántas y cuántas. Entonces, si lo desean, bueno, vamos a ver qué hay en este calendario de mayo. En mayo tenemos verbos modales, o sea, nos quedan dos temas, chicos, el tema del 6 de mayo y del 13 de mayo para cerrar las unidades. Entonces, sugeriría yo que para ese tema de how much, how many, vamos a meter otro repasito, este tema grande que son las cantidades, bien sea el 6 o el 13, ¿no? Para que no queden muy encima luego de sus parciales y puedan aprender. Lo importante no es solo aprender para hacer un parcial, sino que se les quede este conocimiento. Entonces, gracias a la inquietud de Erika María, pues vamos a hacer ese repaso también de how much, how many, que se utiliza sobre todo en preguntas cuando es describiendo o preguntando sobre las cantidades, ¿no? Sí, entonces ahí nos damos cuenta que el tema le salen cositas cuando hablamos de cantidades, ¿no? Time. Bueno, acá me indican que ya hay tiempo, entonces vamos a ir explicando en qué consiste cada frase. I haven't read any news today. No he leído las noticias hoy. Entonces, ahí estamos diciendo una negación, ¿cierto? No he leído. Entonces, ya vimos que para negaciones se utiliza ese any news today. I've just made some cookies. Would you like some? Bueno, acá yo leo la frase y me río porque yo les acabé de decir que en preguntas siempre era any, pero se me olvidó la excepción. Lo bonito del inglés es que tiene unas reglas geniales, pero también tiene sus excepciones. Entonces, la lección, digamos, de aprender inglés es que hay que aprender a romper las reglas, ¿no? No hay reglas fijas, todas tienen su excepción. Hace 5 minutos les dije que any nos servía siempre, siempre para preguntas, pero acá no. Entonces, ¿qué dice esta frase? I've just made some cookies. Acabo de preparar unas galletas. ¿Te gustaría algunas o quisieras unas galletas? Lo que estoy preguntando es eso. Would you like some? Cuando estoy ofreciendo, entonces siempre que yo ofrezca algo a una persona, voy a utilizar ese some para cosas plurales o para cosas no contables, como el café o el chocolate, que uno no se pone a contar el chocolate, sino está en una sola unidad, ¿cierto? O sea, está contenido, pero es una sola unidad, por eso es no contable. Entonces, en general, cuando estamos ofreciendo, digamos, esa comida, una visita, siempre vamos a decir, would you like some? Esa es la excepción a la regla. Hace un momento yo les decía que si usted tiene amigos mexicanos, yo les decía, do you have any Mexican friends? Yo les decía que si tenían unos dólares en su billetera, ¿se acuerdan? Y yo decía, do you have any dollars in your wallet? Pero en este caso, chicos, cuando la palabra clave para saber que estemos ofreciendo algo en pregunta es would you like.
Esa frase que ven ahí, would you like, es ofreciendo algo. ¿Le gustaría? Entonces, ¿qué estoy ofreciendo ahí? Unas galletas. Entonces, would you like some cookies? Por eso va some, y bueno, acá la enmiendo, menos mal no les puse un parcial ahí mismo, y si no yo mismo los hubiera llevado a ese error, ¿no? Entonces, excepción de la regla, se puede utilizar some en preguntas cuando estamos ofreciendo. Ahora, otra pregunta, number 3. Do you know any information about quarantine? Acá en este caso sí va any porque lo que estoy es indagando. Entonces, ¿usted tiene o sabe información sobre la cuarentena? Entonces, en ese caso sí, any information. Estoy preguntando por alguna información sobre cuarentena. Number 4, Susie has already bought some apples for the fruit salad. Susie ya compró unas manzanas para la ensalada de fruta. Yo sé que algunos se vieron tentados a decir, an apple porque empieza por vocal. No, ¿por qué no an apple? ¿Y por qué sí some apples? Porque estamos hablando de varias manzanas, chicos. Allí las manzanas están en plural en esa frase. Entonces, cuando hablamos de varias manzanas o unas manzanas es some apples. Entonces, ojo en los parciales porque ese tipo de preguntas les van a salir. Coloque a, some o any. Y si ustedes van a Apple, el teacher que nos enseñó que con manzana era an. Pero ojo, si las manzanas están en plurales, entonces necesitamos mirar si es some o any, porque de pronto están negando, ¿no? Entonces, todos esos trucos nos sirven para aprender ahí la diferencia. Ahora la 5 dice, thanks, but I don't need any help. Ahí lo que estoy es rechazando cualquier ayuda, no quiero recibir ninguna ayuda. Ahí digo, gracias, pero no necesito ninguna ayuda. Estoy negando, ¿no? Entonces, don't está apoyado con ese any para hacer la negación, entonces no necesito ninguna ayuda. Number 6, similar al ejemplo que les daba con los dollars y Mexican friends. Are there any students near your neighborhood? Ahí lo que pregunto es, ¿hay estudiantes cerca de su barrio? Allí donde están ustedes en su municipio, en su lugar, ¿hay algún estudiante o hay estudiantes cerca de su barrio? Entonces estamos utilizando any para preguntar. Y por último, I would like some rice and vegetables for dinner. Me gustaría algo de arroz y verduras para la cena. Entonces, rice no contable y vegetables son plurales. Ya sabemos que para ambos casos, cosas no contables como el arroz o plurales como las verduras, podemos utilizar some. Entonces nos sirve ahí con doble propósito ese adverbio. ¿Listo? Por último, last but not least, para recordarles esto, chicos, que sus lecciones de los quizzes en general cierran el 31 de mayo, que va a haber foros clasificables, no, calificables, va a haber foros calificables que abren este martes 5 de mayo y hasta el 26 de mayo vamos a tener entonces foros calificables. Es decir, van a dar una nota, entonces cada participación que ustedes tengan en el foro semanal de mayo, pues les va a ayudar para la notica, ¿no? Entonces, por favor, participen allí. Y también para recordarles que la otra semana abre el examen final. Acá en nuestro calendario decía 29 de abril, pero lo vamos a abrir el próximo martes en la mañana. Ya estará ese examen final disponible. ¿Listo, chicos? Nos vemos entonces en la sesión dentro de 8 días, next Wednesday. Y bueno, gracias a la sugerencia de nuestra estudiante de María Carbona, entonces vamos a hacer otro repaso de how much y how many sobre las cantidades. Bueno, goodbye, dear students, and good night.